Pero vamos a analizar el panorama con mayor profundidad. Jorge Nieto se encuentra con nosotros, exministro de Estado y líder del Partido del Buen Gobierno. Señor Jorge Nieto, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, señor Nieto. Empecemos con lo que se ha ocurrido esta madrugada, ¿no? Este allanamiento al exministro aprista, ojo, Hernán Garrido Leca, y es un ministro del gobierno aprista, ¿correcto? Ahora involucrada en el tema, pues, que se le sigue contra la fiscal de la Nación. Pero hay que recordar también que otro líder aprista, llámese Jorge del Castillo, es el abogado, en este caso, de Patricia Benavides. Pero en fin, el caso Valquiria, para usted, señor Nieto, ¿a dónde nos va a llevar? ¿Qué se va a revelar? ¿Qué se va a descubrir en torno, pues, a las investigaciones? Bueno, están dándonos precisiones que no teníamos. Estamos en este proceso de lucha contra la corrupción y distintos tipos de estamentos ligados a ella desde hace ya buen tiempo. Y esta lucha ha sabido de altibajos, ha habido momentos de avances, momentos de retrocesos y nuevamente de avances, de modo que estamos como país en ese proceso de ajuste de cuentas con todo el proceso de corrupción que ha habido durante las 2 o 3 décadas anteriores. Lo que nos trae como novedad esta situación, sabíamos ya que había interés en tomar la Junta Nacional de Justicia porque esta tenía dos áreas de trabajo muy intensas. Una tenía que ver con el nombramiento de jueces y de fiscales y su evaluación también, la eventual destitución si fuera el caso. Y la segunda porque tenía influencia directa o indirecta en la formación de los organismos electorales, de modo que en cualquiera de los dos casos, estas áreas de trabajo de la Junta Nacional de Justicia eran apetecidas. Lo que nos trae la investigación reciente es que había claramente el interés de un grupo de influencia en la Junta Nacional de Justicia, es lo que se dice, y en la propia Fiscalía, que es resultado de las influencias en la Junta Nacional de Justicia para el nombramiento de la fiscal defenestrada, con el objetivo, además de los que he señalado, de cancelar procesos para líderes apristas en materia de lucha contra la corrupción. Estaban implicados, tenían causas abiertas en relación con Odebrecht, con la donación que había hecho esta empresa a la campaña del señor García, y estaban en proceso de investigación y querían ser liberados. Eso es lo que dice el colaborador eficaz, que ha sido a su vez el principal asesor de la fiscal de la Nación, que está ofreciendo, además de su palabra, pues grabaciones de comunicaciones de todo elementos tipo, de prueba importantes. Con todo tipo de actores. De modo que estamos nuevamente ante el uso político de la justicia. Hoy se usa contra los que no me gustan y mañana se usa contra los que me gustan. Entonces, estamos finalmente frente al uso político de la justicia y tenemos claramente un déficit, tanto en Fiscalía como en el Poder Judicial. Ahora, yo hablaba en el sentido de que vemos lo que estamos viendo nuevos indicios de corrupción en torno al Ministerio Público, pero esto se suma a lo que ya se veía en el Congreso, ¿no? Y que ha ido de mal en peor. Hasta el último día de la legislatura, el Congreso ha hecho lo que le ha venido en gana, ¿no? Y todo en contra de los intereses, obviamente, del país. Pero también se sabe, pues, que han jugado en pared, ¿no? Muchos congresistas con la anterior fiscal de la Nación, la señora Patricia Benavides. Por un lado, para favorecerla a él, ¿no? Y por el otro lado, que los congresistas estos buscaban, pues, la impunidad, ¿no? Que sus casos se archiven o se alarguen, no se formalicen, en fin. O sea, que ha habido un trueque ahí. Sí, claro. Algún congresista desprevenido dice, a mí me fueron a buscar para evitar que yo votara en contra de la fiscal anterior, no de la señora Zoraida Ábalos. Pero entonces, ¿de qué hablan? ¿Por qué se escandalizan? Lo que el señor congresista olvida es que una cosa es que haya alguien que busque influir sobre la voluntad de los congresistas y otra muy distinta es que busque intercambiar votación a cambio de investigaciones no realizadas o de exoneraciones en delitos en los cuales están comprometidos o cuando menos investigados. Son dos cosas totalmente distintas. Lo primero es parte del ámbito de la política, la capacidad, la posibilidad de influir en la opinión
en este caso de quienes van a emitir su voto en el Congreso. Lo otro es delito. Delito del lado del que viene y delito del lado del que va. Delito del congresista y delito de la fiscal y la fiscalía, si es el caso. Por tanto, estamos ante hechos muy graves. Pero en realidad, Carlos, no es nada nuevo. Ya lo vimos cuando se produjeron las grabaciones de lo que se llamó los cuellos blancos del puerto. Recuerde usted que esa investigación que estaba dirigida por la Fiscalía con autorización del juez estaba investigando bandas criminales ligadas al narcotráfico. Y de casualidad, investigando bandas ligadas al narcotráfico, encontraron con que los líderes criminales tenían una relación fluida con jueces y fiscales de la más alta jerarquía en el Callao. Y resultado de eso se abrió una veta de investigación que terminó en la fuga de uno de los jueces, el señor Inostroza, que hoy día goza de libertad en Europa, y de un fiscal o juez superior preso y de otras autoridades en proceso de destitución. La Junta Nacional de Justicia, dentro de sus funciones, tiene la de evaluar jueces y fiscales y, si es el caso, de sancionarlos y despedirlos. Nosotros esperamos que la Junta Nacional de Justicia haga su trabajo, porque hasta ahora no lo está haciendo muy bien, que digamos. Sin embargo, la mejor prueba de que la Junta Nacional de Justicia no ha hecho bien su trabajo es que nombró a una fiscal de la Nación a la que ha tenido que defenestrar o pasar a suspenderla en menos de 9, 10 meses de haber sido nombrada. Y fue nombrada con las más altas calificaciones académicas. Y hemos visto que tanto la tesis de maestría como la tesis de doctorado y los respectivos títulos están en cuestión. Entonces, haría bien la Junta Nacional de Justicia, a la que yo he defendido frente a los despropósitos del Congreso, en hacer su trabajo, hacerlo bien y hacerlo rápido. Sin embargo, también hay que decir lo siguiente, ¿no? El día de hoy se ha revelado, justamente por los dichos de Hernán Garrido Leca, de que, pues, si a él se lo acusa, ¿no?, de influir, también estaría involucrando a los de la Junta Nacional de Justicia que decidieron por Patricia Benavides. Entonces ahí sí se nos cae la JNJ, no habría de otra. Pero, pues no sé si se nos cae, pero en todo caso tiene que explicarlos los criterios de su decisión, porque ha quedado muy en cuestión su trabajo. Exacto. Y si ellos se ven en la obligación, por causas más o menos razonables que han sido evidenciadas por el equipo de investigación de la fiscal Barreto, y ellos nombraron a la fiscal de la Nación hace no más de un año con las máximas calificaciones, y resulta lo que estamos viendo que ha resultado, entonces tendrán que darnos explicaciones de su trabajo. Ahora, la Junta Nacional de Justicia ha sacado un comunicado, ¿no?, como los que nos tiene acostumbrado, y ha manifestado pues que todo se ha cumplido bajo la ley y que están dispuestos a ser investigados. Pero, ojo, hay que hablar también del Congreso. ¿Qué cambió en el Congreso de la República? Ellos no dan puntadas sin hilo, ojo, señor Nieto, amigos televidentes, no dan puntadas sin hilo. Y hasta el último día de la legislatura, ellos estaban, ¿no?, ya todo estaba prácticamente decidido para proceder a la suspensión, ¿no?, o a la separación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Llega el día viernes y, oh sorpresa, se tiraron para atrás. Y como que le lanzaron el salvavidas diciendo, no, lo vamos a ver en la próxima legislatura, no te preocupes, no pasó nada, aquí volteamos la página. Pero se habla mucho de unas reuniones extrañas entre Richard Acuña, ¿no?, de Alianza para el Progreso, negociaciones con el fujimorismo, negociaciones con el serronismo. Entonces, cuidado con esto, cuidado, porque, reitero, cada movimiento que se da no es gratuito, señor Jorge Nieto. Yo siempre tuve la información, Carlos, de que no tenían los votos en el Congreso para lograr esa mayoría calificada que necesitaban para sancionar a la Junta Nacional de Justicia. Entre otras razones, porque la moción de acusación estaba muy mal fundamentada desde el punto de vista jurídico constitucional, muy mal fundamentada. Entonces siempre cabe la posibilidad, no niego que hayan elementos de negociaciones turbias que todavía no conocemos, pero siempre cabe la posibilidad de que ante el extremo de una violación flagrante del debido proceso, pues algunos que piensan un poco más las cosas se echaran para atrás. Pero la información que yo tuve, y la estuve siguiendo con detalle a través de fuentes distintas en el propio Congreso, es que nunca alcanzaron los votos necesarios para poder tomar una decisión de ese tipo. Y por tanto, nuestra evaluación tiene que tomar en cuenta este dato,
porque si partimos del hecho de que la decisión estaba tomada y había una votación suficiente para hacerlo, claro, tenemos que explicarnos por qué el retroceso, pero en mi caso, por lo menos, yo tuve siempre la información de que no tenían los votos y por otra parte, no es la primera vez que los congresistas cabecillas de esta moción de censura se lanzan en el Congreso a buscar defenestraciones de autoridades de distinto orden y de distinto nivel sin tener la votación adecuada. Mire, yo siempre me digo, si no son capaces de considerar la correlación de votos en el Congreso, pues cuanto más no son capaces de considerar la correlación ideológica en el país, eso ya será para ellos muy abstracto. Tomar en cuenta que tienen más del 90% de rechazo de la población, apenas el 5% de aprobación, y que en ese contexto están dando las leyes que están dando. Una de ellas gravísima, la que modifica la ley forestal y que en realidad lo que hace es legalizar la devastación de la Amazonía y con ello incumplir no solamente responsabilidades con nuestra población amazónica, con los líderes amazónicos que están tratando de defender los bosques, sino con las generaciones futuras y con la humanidad, porque esa es la importancia del ecosistema amazónico. Junto con eso hay otras barbaridades más que están en el Congreso totalmente inconsciente de que no tiene el más mínimo apoyo en la sociedad. De modo que yo creo que efectivamente ahí hay seguramente conversaciones de todo tipo, intercambio de intereses, porque a eso es a lo que se ha dedicado este Congreso durante todo su trabajo, durante toda su labor, pero creo que también hay elementos distintos en la evaluación que hay que hacer de este proceso de sanción a la Junta Nacional de Justicia. Bueno, señor Jorge Nieto, ahora hablemos del gobierno de Dina Boluarte. El día de hoy ella dio una conferencia de prensa, ojo, ha dado una conferencia de prensa y ha manifestado, y ojo con ello, ha dicho de que su gobierno ha fortalecido la democracia, ¿no? Eso lo ha dicho, ojo, tal cual, que su gobierno ha fortalecido la democracia y que, pues, hay una estabilidad política. Sinceramente, ella vive en otro mundo, ¿no? En otro mundo, es terrible, ¿no? El Latino Barómetro pone al Perú en el último lugar en el sentido que tienen los peruanos, en este caso, sobre la democracia, entre otros aspectos como la investigación contra los muertos de estos, por las protestas sociales, en fin. Entonces, ¿cómo tomar el discurso de la señora Dina Boluarte en este año de que ya termina de su gestión 2023 en torno a las palabras que ha dado la mandataria? Mire, hemos hablado de la sensibilidad, o más bien de la insensibilidad del Congreso y de su carencia absoluta para entender la situación en la que está, el resultado del 90% de rechazo de la ciudadanía a su trabajo y a su labor. Pero creo que en insensibilidad compiten el Congreso con el gobierno. La frase que ha dicho la señora presidenta, pues dibuja una inconsciencia total de lo que está ocurriendo en el país. Estamos hablando con usted que está en Trujillo. Allí el despliegue del AMPA es de una insolencia fundamental. Y a las bandas criminales locales se están sumando bandas transnacionales del crimen. Y lo que tenemos es una absoluta permisividad por parte de las autoridades regionales, provinciales y nacionales frente a esta actividad criminal. Si consolidar la estabilidad es permitir el despliegue de la delincuencia como la que está habiendo en distintas ciudades del país, bueno, el criterio que tiene la señora presidenta pues es muy ancho, ¿no? Si a eso le agrega que esta democracia no ha sido capaz, un año después, de darle explicaciones a 49 familias de ciudadanos fallecidos en actos de protesta y con heridas de bala, la mayoría de las cuales fueron disparadas de la cintura para arriba, es decir, fueron disparadas a matar, ¿resultado de qué? Resultado de una instrucción que vino del Consejo de Ministros, en un acuerdo del Consejo de Ministros en donde le decían al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y al Comandante General de la Policía Nacional del Perú que iban a enfrentar organizaciones terroristas. Si la orden es esa, si esa era la valoración que tenían de las manifestaciones de diciembre y enero en el sur, sobre todo en el sur o desde el sur del país, entonces pues han actuado los instrumentos del orden, han actuado en consecuencia con la orden recibida. Eso no se nos debe escapar. Y eso está, curiosamente, Carlos, eso está en el documento con el cual la ex fiscal de la Nación inicia acusación constitucional contra la señora Boluarte y el señor Otárola. Un documento redactado a las carreras, se nota claramente
en la lectura del documento de las más de 180 páginas que tiene, que está redactado a las carreras, pero que cuando resume las investigaciones que toda la Fiscalía ha hecho en esta materia, lo hace con la contundencia que las investigaciones tienen. ¿Dónde murieron? ¿En qué circunstancias? ¿Quién disparó? ¿De dónde viene la bala? ¿Con qué fusil se hizo? Y eso es una bomba de tiempo retardada. No va a tener ningún efecto en lo inmediato. Pero cuando la señora presidenta pueda ser juzgada por estos hechos, le aseguro que la información allí contenida, parte de la información allí contenida, es contundente. De modo que una democracia que no puede rendir cuentas de las muertes ocurridas en manifestaciones en el Perú, y que al mismo tiempo permite el despliegue insolente de la delincuencia como lo está permitiendo con 6 o 7 ministros del Interior en apenas un año, no es pues precisamente una democracia ejemplar, ¿no? Señor Jorge Tito, me permite, tengo que ir a una pausa rápidamente, por favor, y regresamos para conversar en torno a... Vamos a seguir conversando de Dina Boluarte, porque sinceramente lo que ha dicho nos ha dejado así estupefactos al manifestar, pues, que la democracia, según ella, pues se ha fortalecido. Textualmente ha dicho, mi gobierno ha logrado la estabilidad democrática. Uy, sinceramente, ¿no? Y ha manifestado de que no existe ninguna intención del Perú de separarse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nos vamos a una pausa y retornamos. Conversamos con Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno y exministro de Estado. Volvemos. Con Jorge Nieto, exministro de Estado y líder del Partido del Buen Gobierno. Señor Jorge Nieto, finalmente, el gobierno de Dina Boluarte es un gobierno, como bien lo ha dicho usted, indiferente, indolente ante la realidad y un gobierno débil. Tenemos un Congreso que también tiene la popularidad por los suelos, tenemos una crisis institucional que se va expandiendo cada vez más. La pregunta es, ¿cuál es la salida? ¿Qué se tiene que hacer? Para muchos, el adelanto de elecciones podría ser como que el recambio, el punto de quiebre, pero para muchos dicen, ¿será el momento de hacerlo? ¿Qué cree usted? ¿Cuál podría ser la salida a toda esta crisis política social que vivimos? Mire, necesitamos salir de esta situación cambiando de gobierno y cambiando de Congreso en el plazo más corto que se pueda. El año 2022, la anemia a nivel nacional, según una encuesta encargada de medir este problema, estaba en 42%. Hoy ha subido a 43.5%. Los programas ejecutados no han tenido ningún efecto sobre la anemia infantil y hay regiones en donde los indicadores están por encima de 65, 66, 67% de anemia infantil. ¿Qué significa eso? Que estamos condenando a la mitad de nuestra niñez a tener una juventud y una adultez disminuidas. Y no estamos haciendo nada para evitarlo. No estamos haciendo aquello que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que es actuar con medidas drásticas, rápidas, de emergencia, que realmente enfrenten el asunto. Lo que estamos haciendo es cambiar de nombre a los organismos, juntar 2, 3, 4, 5, 6 ministerios en comisiones que vuelven a hacer más o menos lo mismo que hemos venido haciendo en los últimos 5, 6, 8 años, sin resultado efectivo para combatir la anemia. Esto es, si usara una palabra de la cultura católica, diría, esto es un pecado mortal. Un pecado mortal. Necesitamos salir de esta situación y la única forma de salida es un adelanto de elecciones. ¿Cuál es el núcleo en el cual está contenida la situación de crisis en la que estamos? La voluntad expresada en el discurso presidencial de hace más de un año, en la cual se estableció que lo que se tenía no era un gobierno de transición, como se debe haber dicho, sino un gobierno que tenía pretensiones de durar hasta el año 2026. Y como el Congreso está en la misma, entonces hay allí una coexistencia, una complicidad, para decirlo con más precisión y propiedad, entre el Congreso y el Ejecutivo para lograr esa fecha. El Ejecutivo es un Ejecutivo débil, es un inejecutivo en realidad. Cuando uno mira la cantidad de problemas que está viendo y que se acumulan, uno ve pues una inejecución más que una ejecución. Y el Congreso es un Congreso que está medrando en favor de intereses particulares. Cada ley que aprueban tiene nombre propio. Sí.
Y ese nombre propio es inconfesable porque obedece a intereses particulares que están medrando de la riqueza del país o del presupuesto nacional. El último, como mencionaba al comienzo, es esta ley de modificación de la ley forestal, que en lo que hace en la práctica es legitimar la devastación que estamos haciendo ambientalmente de la Amazonía. Pero le puedo mencionar 7 otros problemas de la misma gravedad que los 2 que le acabo de mencionar. La salida es encontrar la ruta para que se produzca un adelanto de elecciones. La presidenta tiene eso en sus manos. Ella no necesita acudir al Congreso para decir renuncio o voy a renunciar y organizar un gobierno de salida que nos permita empezar a enfrentar mínimamente estos problemas y al mismo tiempo colocar el tema de la escena electoral ya abierta en el plazo en que se pueda. No tiene que ser necesariamente en los próximos meses, pero en un plazo razonable que nos permita llegar a acuerdos para que transitemos en paz a un nuevo gobierno. En tanto, si no vamos a seguir en esta situación de declive y de decadencia permanente en la que estamos. En tanto, el Partido del Buen Gobierno que usted lidera se sigue fortaleciendo y va a intentar, obviamente, inscribirse y participar del proceso electoral en ciernes. Nosotros estamos cerrando el expediente para entregarlo en el Jurado Nacional de Elecciones. Ya tenemos fecha de entrega del expediente. Estamos cerrando los últimos retoques al expediente para que éste entre en condiciones perfectamente viables de ser aprobado. Y nos estamos preparando para ello. Semana a semana, yo acabo de clausurarla, tenemos una escuela de liderazgo que trata de formar líderes en todo el país a través de mecanismos como este que me permite hablar con usted, y al mismo tiempo tenemos funcionando una comisión de plan de gobierno que está elaborando propuestas para los principales problemas del país. Un gobierno, Carlos, tiene que concentrarse en 2 o 3 problemas. Un gobierno que quiere hacer 30 cosas termina no haciendo ninguna. Bueno, nosotros necesitamos tener con una muy clara visión de las prioridades y de establecer esa agenda de prioridades, de modo que podamos acometerlas con fuerza. Estamos trabajando para ello, queremos presentar una propuesta política y al mismo tiempo quiero decirle con toda franqueza a usted y a través de usted a sus escuchas, el próximo gobierno, si los peruanos decidimos bien, tiene que ser un gobierno con poder, para poder producir los cambios que se necesitan y para poder enfrentar esta cantidad de mafias con un enorme poder económico y político en el país. Y tenemos que hacerlo con rotundidad para poder someter a la delincuencia y hacer, por ejemplo, en el Perú, lo que ha hecho Bukele, pero en democracia. De modo que tenemos necesidad de un gobierno fuerte. Y un gobierno fuerte en democracia, Carlos, es un gobierno que gana las elecciones del Congreso en la primera vuelta. No necesariamente las elecciones en la primera vuelta, pero sí la mayoría del Congreso en la primera vuelta, porque necesitamos que entre el Ejecutivo y el nuevo Congreso haya una consonancia de propósitos, haya una visión compartida y haya la decisión, la energía y el carácter para poder impulsar un cambio radical en la situación. Exacto. Si no lo hacemos, seguiremos en esta tendencia de decadencia y deterioro. Sería una lástima porque el Perú no da para más. Señor Jorge Nieto, le agradezco muchísimo, como siempre, por estar con nosotros aquí en el programa. Y nada, pues a la distancia, un abrazo fuerte, feliz Navidad. Y bueno, nos encontraremos en cualquier momento nuevamente haciendo el análisis de lo que vive nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felices fiestas para usted y para sus escuchas, para todo Trujillo y la libertad. Muchísimas gracias. Jorge Nieto estuvo con nosotros, líder del Partido del Buen Gobierno, ex ministro de Estado, haciendo el análisis de la complicada situación, lamentablemente, que vive nuestro país, y de esta manera volvemos a cerrar un nuevo año, ¿no? En una nueva y profunda crisis política, crisis institucional, crisis social, crisis económica. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo?